Está con nosotros en el estudio el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, vicepresidente del partido Podemos, Héctor Breña, diputado por el Estado Carabobo. Por cierto, diputado Breña, buenos días, bienvenido a Primera Página y bienvenido a Globovisión. Gracias, buenos días, muy amable. Fíjese que recientemente hubo una reunión del presidente de la República, Nicolás Maduro, con sectores empresariales. Allí se tomaron algunas decisiones para tratar de paliar lo que tiene que ver con la llamada guerra económica que aduce el presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo, hubo solicitudes directas por parte del sector empresarial de cosas que ellos consideran trascienden a lo que se ha llamado guerra económica, si no son cosas que debe decidir el Estado venezolano. Por ejemplo, hablaron de trámites burocráticos excesivos para la instalación de empresas, para el proceso productivo, para el proceso de importación, para el proceso de exportación. Diputado, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, bueno, nosotros vemos con mucha satisfacción ese encuentro que tuvo el presidente Nicolás Maduro con este sector de empresarios. Pues precisamente con los empresarios, con los que están en el día a día, en el quehacer de sus fábricas, quienes conocen a profundidad la situación y la crisis y conocen cuáles son los nudos críticos para poder reactivar el aparato productivo. Sin embargo, yo debo decir que en el Estado Carabobo, nosotros, desde que se constituyó el Consejo, el órgano de Economía Superior que presidió el ministro Ramírez hace ya un año y tanto atrás, hemos estado en constante comunicación. Recuerden, yo vengo de ser secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado de Carabobo, bajo la dirección del comandante Meliach. Es un Estado muy empresarial, además. No solo que es un Estado muy empresarial, es el Estado industrial de Venezuela. Yo te quiero mostrar una lámina. Y aquí va una sugerencia que nosotros del Partido Socialista queremos aportar a esta discusión del tema económico. La concentración del tejido industrial del Estado Carabobo aglutina el 65% del aparato productivo nacional que produce bienes y servicios, se encuentra en este estado. 60% de las industrias químicas nacionales, 60% de la agroindustria, 55% de las empresas de alimentos, 64% las ensambladoras y 72% autopartes y el 90% de los cauchos. Esto es una síntesis del tejido industrial del Estado de Carabobo. ¿Por qué yo te señalo esto? Usted mostraba estas ramas, diputado, del sector productivo en Venezuela, y resulta que todo lo que usted mencionó falla actualmente en cuanto a abastecimiento en el país. Claro, precisamente, es lo que te iba a decir. El elemento por el cual nosotros nos parece extraordinario este encuentro del presidente Nicolás Maduro con los empresarios es precisamente porque no es con burócratas, ni con políticos, ni con ministros, ni con funcionarios desde Caracas que se va a poder determinar cuáles son el desbloqueo de los nudos críticos. Es decir, eso está absolutamente comprobado de que no se puede dirigir la política desde la capital. Hay que ir a los gobiernos locales y los gobiernos locales tienen que estar interconectados con este aparato productivo nacional, y es donde nosotros creemos la necesidad de que al Estado Carabobo se le dé un estatus absolutamente distinto, ya que es el Estado, 65% del aparato productivo nacional, bienes y servicios, se hacen en Carabobo. Si nosotros reactivamos Carabobo, reactivamos el país. Ahora, diputado, una precisión política y económica, porque están imbricadas en este punto. El Parlamento Nacional decidió no aprobar por algunos elementos que juzgaron ellos convenientes por la mayoría de la Asamblea Nacional este decreto de emergencia económica. Al día de hoy, lunes 25 de enero, ¿se puede o no se puede aplicar el decreto de emergencia económica luego de que fue rechazado por el Parlamento Nacional? Es absolutamente necesario aplicarlo. Y si la Asamblea Nacional, la bancada de oposición, tomó la decisión de no aprobarlo, bueno, en su conciencia quedará. Ahora, el Ejecutivo, conjuntamente de la mano con los empresarios,
tendrán que buscar las medidas legales y constitucionales para tomar las decisiones que haya que tomar. Claro, pero no, perdone, diputado, es que insisto de nuevo con la precisión. Se presentó un decreto de emergencia económica al Parlamento Nacional, con algunos considerandos y algunos artículos que envió el presidente de la República, Nicolás Maduro. Eso fue rechazado por el Parlamento Nacional. Le repito la pregunta, ¿puede el Ejecutivo aplicar lo que establecía en ese reglamento aun cuando fue rechazado por el Parlamento Nacional? Bueno, vuelvo y te vuelvo a responder. En primer término, lo que votó la bancada de oposición no fue el decreto, fue un informe sesgado o con variables del diputado Guerra, y ese informe fue el que sometieron a votación, mas no negaron el decreto como tal. Es decir, fue un artificio del presidente de la Asamblea Nacional para no quedar comprometido, para no asumir la responsabilidad, y por eso es que nosotros, la bancada del Pueblo Patriótico, solicitó la votación nominal para que quedara constancia de la responsabilidad de cada uno de los diputados históricas con respecto a la aprobación o no de ese decreto. Ahora yo te voy a decir, aquí el problema no está en si los políticos en un debate de retóricas, de dimes y diretes, aplicaron o no el decreto. Aquí el problema está el que nos está escuchando, el empresario que está sentado ahorita en el televisor, que se está tomando un café, que tiene que ir a la fábrica ahorita, que la fábrica, el sindicato se la tiene trancada, que hay una operación Morrocoy, que no tiene materia prima para la producción, porque no pudo sacar el cargamento porque el SA no le dio una autorización, o cualquiera de los organismos del Estado. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que los nudos críticos en el sistema productivo nacional están absolutamente establecidos, están determinados, se han hecho durante larguísimas horas Pero ¿a y quién durante corresponde comisiones. destrabar esos nudos, diputado? Porque, por ejemplo, cuando le hago esta precisión sobre el decreto es porque muchos diputados y economistas incluso dijeron que el gobierno, muchas de las cosas que establecía en el decreto ya las podía ejecutar anteriormente con lo que es el ordenamiento jurídico y las acciones que tiene el propio gobierno nacional. Usted habla de estos nudos, entonces le insisto con la pregunta, ¿a quién le compete destrabar estos nudos? ¿No está todo ya en poder de decisión del propio gobierno nacional? Mira, no es totalmente en manos del poder del Ejecutivo. Esto es una corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad hay que tenerla bien clara y sobre todo nosotros desde la bancada nuestra, desde el partido, hemos considerado, y ese es el aporte que nosotros queremos hacer, más allá de las propuestas puntuales para la reactivación o el desbloqueo de los nuevos críticos, debe aplicarse un cambio de paradigma de lo que es el sistema productivo nacional. Hay que hacer una inversión de ese paradigma. Es decir, el enramado industrial nacional crece, funciona o no funciona dependiendo la capacidad que tenga el Estado de dar o no dar en un momento determinado divisas. Es decir, te pongo un ejemplo. Si la empresa de caucho Firestone, por ejemplo, que tiene capacidad instalada de hacer 9.000 cauchos diarios, pero ahorita en el momento el Estado solo está en capacidad de darle por la crisis, por la caída de los precios del petróleo y todo lo que ya no voy a caer, que todo el mundo lo sabe, que nosotros sustentamos una economía rentista. Eso implica que de la renta petrolera el Estado le da dólares para materia prima, pero de acuerdo a la capacidad que tiene el Estado y no de acuerdo a la capacidad de crecimiento, desarrollo que tiene la industria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos invertir esa lógica y el Estado tiene que crear todas las condiciones legales para que esa lógica se invierta y sea el mismo industrial el que pueda determinar su capacidad de producción y su alcance. ¿A través de qué? A través de la posibilidad de generar sus propias divisas en cualquiera de los rangos que sea en la industria. Y es que, ¿por qué razón en 17 años no se trabajó, no se habló con el mismo ahínco que se habla hoy de cambiar el modelo rentista, sino que por años, y es lo que denuncian algunas firmas y algunos expertos en economía, que por años lo que se hizo fue privilegiar el sistema importador de Venezuela y no el productor nacional? Sí. Fíjate lo siguiente, en los años que lleva la Revolución Bolivariana, en los 15 años de la Quinta República, pero también en la Cuarta República y en la Tercera República. La historia constitucional de este país, el sistema industrial ha sido dependiente
del Estado en un 100%. Es decir, el enramado que produce bienes y servicios no tiene autonomía de vuelo. Usted pone mañana, por las circunstancias del mercado, el barril de petróleo a $200 y nuestra clase industrial seguirá siendo autónoma del Estado. Ese es el punto al cual te señalaba anteriormente, que es la lógica que hay que invertir. El Estado necesita de su aparato productivo nacional. Esta crisis nos lo está demostrando. Y por supuesto, hay una desconfianza natural por todos los procesos políticos que nos anteceden, donde se han visto el sector industrial, algunos del sector industrial, involucrados en actuaciones políticas. Y el sector industrial también tiene desconfianza del Estado porque algunos funcionarios del Estado han tomado en un momento determinado acciones que no son las adecuadas, expropiaciones inadecuadas, toma de alguna empresa que no ha logrado producirla, bajo una visión errada. Pero déjame concluirte la idea. Diputado, que fueron ordenadas por el propio presidente de la República. Chévere, pero déjame ordenarte la idea porque no se me pierda, porque creo que esto es bien importante. Estoy hablando del nacimiento de la desconfianza, independientemente de que lo haya ordenado. ¿Ves? Yo no te puedo decir que en el 2002, cuando hubo el paro petrolero, cuando vino toda la paralización, que el aparato productivo nacional se paró completo, fue inducido por la cúpula empresarial. Pero yo no puedo señalar a algunos empresarios que se vieron presionados a pararse. Es que es lo que ¿a qué te quiero llevar con esto? Que esa etapa ya pasó. Las desconfianzas son naturales, pero estamos obligados, sector industrial nacional y gobierno nacional, a ir a un proceso de decantación. El industrial, el empresario que esté involucrado en actividades cooperativas, bueno, debe ser sancionado de acuerdo a la ley, pero no todos son así. Y te voy a decir una cosa, yo que he venido tratando con todo el sector industrial productivo del Estado de Carabobo, más de la mitad de Venezuela, te puedo decir que allí la gran mayoría de esos industriales están apostando al país y necesitan, y te voy a decir una cosa, y muchas de esas empresas transnacionales mantienen la confianza. Y nosotros, como gobierno, debemos ir a un proceso para decantar y apoyarlo. Porque el tema Estado, cambiario, finalmente, por ejemplo, diputado, en la unificación cambiaria que han solicitado también muchos sectores empresariales y productivos en el país, se habló de ello incluso por parte del hoy ministro Jesús Faría, desde la Asamblea Nacional, hablaba de la necesidad de la unificación cambiria. El entonces vicepresidente del área económica hace algunos años, Rafael Ramírez, también hizo lo propio. ¿Es necesario hoy desmontar el sistema cambiario en Venezuela e ir a un proceso de unificación? Es necesario modificarlo de acuerdo a los tiempos acordes, pero sin desvincularlo de una realidad donde están involucrados varios puntos. Porque si nos concentramos en un tema cambiario y no atendemos los otros, fracasamos. En el negro te decía, en la pausa, no sé cómo le llaman ustedes, que había un elemento que no se había señalado y que es uno de los nudos críticos del sistema productivo, y es el tema laboral. Usted puede resolver el tema de las divisas, usted puede resolver el tema cambiario y no resuelve el tema laboral, y aunque el barril lo ponga a $200, el aparato productivo no arranca. ¿A qué se refiere exactamente con el tema laboral, diputado? El tema laboral es que no ha habido una definición, desde mi punto de vista, y yo lo he conversado con muchos de los sindicatos de grandes empresas en el Estado de Carabobo, afectos, por cierto, muchos de ellos, o la gran mayoría, a la revolución, pero no se han planteado una revisión de cuál es el papel del movimiento sindical en la revolución. Y en un estado de emergencia como el que acaba de decretar el presidente, y no por un decreto, es un decreto que debemos sentir los venezolanos, no se puede ir a una paralización de una planta por un tema de reivindicación salarial. Las únicas posibilidades de paralizar una planta de lo que sea están establecidas en la ley del trabajo. Y es el único organismo que está autorizado para aprobar eso. Y aquí, y eso es una realidad, diariamente, por reivindicación, porque me cambiaron el cestatique, porque en la cesta de Navidad no iba un jamón sino un queso. Entonces, por cualquier cuestión, aquí se aplica Operación Morrocoy, o paralizan una fase de las líneas de producción, trancando todo, y todo esto es una tremenda crisis espantosa. Y a eso habría que agregar además el decreto de inamovilidad laboral ahora por 3 años. Hay muchos comentarios, diputado, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Estamos bien cortos de tiempo, pero nuestra compañera Estenin Olivares tiene varios de los comentarios. Estenin.
Así es, Gabriel, le damos nuevamente la bienvenida a nuestro invitado y le agradecemos respuestas bastante precisas porque hay muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Voy a iniciar con uno del señor Ricardo Nieves. Él le dice, si la emergencia económica es cierta, ¿por qué no la aprobaron los 17 años anteriores con una Asamblea Nacional oficialista? ¿Qué le contesta? Bueno, lo mismo que le dije al compañero, porque no es un tema de que se apruebe un decreto o no se apruebe. El decreto que plantea el presidente Maduro es buscando la necesidad legal y constitucional de la corresponsabilidad que establece la Constitución para tomar una serie de medidas extraordinarias. Más allá de que usted considere que pudo haberlo hecho en otro momento, vuelvo e insisto, nosotros estamos convencidos que el problema aquí no es de discusiones legales ni de cúpulas de políticos. Aquí el asunto es establecer la corresponsabilidad e involucrar directamente a los empresarios que son los que tienen la carne en el asador diariamente. Por acá le pregunta @Hazel David Luján. Pregúntele al diputado si comentarios hechos por las ministras son la realidad o de verdad están fuera de orden. Bueno, las ministras tendrán una base de información y se expresará de acuerdo a la base de información que tenga. Por acá otro comentario del señor @Basta de Petróleo, el usuario de Twitter. ¿Hasta cuándo diagnósticos, diálogos y consejos? El gobierno sabe lo que hay que hacer, solo hay que tomar decisiones. ¿Qué opina? Eso es correcto, de tomar decisiones, pero de tomar decisiones en conjunto con el sector industrial. No decisiones, no reuniones de cúpulas, de ministros con políticos o con directores o con jefes de cámara, agrupaciones empresariales. Hay que acabar con las reuniones de cúpula. El sector industrial, nosotros nos hemos reunido en cantidad de oportunidades, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay 3 nudos críticos y son los que hay que atacar. @Quique Sevilla le dice, el Estado Carabobo fue bastión empresarial de Venezuela. Hoy es un cementerio de empresas abandonadas o expropiadas. ¿Qué le contesta? Bueno, que eso no es absolutamente así. Hay empresas, en efecto, que han bajado su Santa María y empresas que se han instalado nuevamente. Yo le acabo de señalar que el 65% del enramado industrial de toda Venezuela se encuentra en el estado Carabobo. Y ahí están las grandes empresas en todos los sectores que tienen más de 50, 60, 80, 90 y 100 años, inclusive muchas de esas transnacionales. @RestecMD le pregunta, el control cambiario más la ley de precios justos ahuyenta la inversión privada y se da la ausencia de productos. ¿Qué dice? Le pregunta. Bueno, en efecto, la inversión privada hay que hacer, y estamos obligados a ir a una modificación del régimen cambiario, porque, compañeros, eso es una realidad. Nadie mete un bolívar en un cochino de una alcancía si no lo puede sacar después. Igual, esa es la filosofía del mundo. Si nosotros queremos atraer inversión extranjera, tenemos que crearles las condiciones para que en un momento determinado puedan no solo invertir en el país, sino repatriar el capital, porque esa es la naturaleza por lo cual esas industrias existen. @Mavares John le dice, diputado, ¿por qué no se hizo esa reunión con los empresarios desde hace años atrás con el petróleo a $120? Sí se han hecho muchísimas. Debe ser que el compañero no las recuerda, pero es que el problema no es que el petróleo esté a 120 o a $200. El problema es que el sistema industrial nacional no tiene autonomía de vuelo y depende en un 100% de la capacidad que tenga el Estado en un momento determinado de brindarle el apoyo, divisas, etc. Un aparato productivo nacional no puede crecer de acuerdo a las capacidades que tenga el Estado. Tiene que crecer de acuerdo a sus propias capacidades y el Estado lo que tiene que hacer es brindar la estructura fáctica desde el punto de vista legal para que pueda desarrollarse y tener autonomía. Por razones de tiempo, diputado, voy a compartir con usted un último comentario de la señora Norma Navas. Ella le pregunta, diputado, explique a dónde fueron las divisas y por qué las empresas del Estado no están produciendo. Bueno, las empresas del Estado no están produciendo porque el Estado no está diseñado para su naturaleza, no es producir. Para eso están los industriales. Y seguramente usted está empezando, bueno, ¿y por qué el gobierno nacional tomó esa decisión en un momento determinado? Bueno, porque en un momento determinado, de acuerdo a nuestra agitada vida política en los últimos 15 años, muchos elementos del sector industrial se involucraron en la política y el gobierno, que su naturaleza es política, se involucró en el sistema industrial. Esas aguas deben regresar
todos a su causa. Y eso es precisamente lo que tenemos la esperanza de que se logre con estos acuerdos que se están haciendo en este momento. Que el Estado se dedique a lo que le corresponde y los industriales a lo que se responden. Eso sí, conectados, porque ambos se necesitan. Nos quedan solo 30 segundos para finalizar la entrevista, diputado, y me gustaría su apreciación o interpretación acerca de este comentario que escribió en Twitter su compañero de bancada, el diputado Pedro Carreño, y allí lo tenemos en pantalla. Dijo el diputado Pedro Carreño que como la Sala se pronunció antes que la Asamblea Nacional que el decreto es constitucional, este adquirió firmeza aún siendo negado por la Asamblea Nacional. ¿Qué interpretación se le puede dar a este tuit del diputado Pedro Carreño? Bueno, habría que preguntarle a mi amigo y camarada a qué se refiere con firmeza. Porque dependiendo de la explicación de lo que implique firmeza, yo estoy de acuerdo con él. El decreto, con un aval de la Sala, adquiere un matiz legal. Ahora, aquí evidentemente nosotros estamos en frente de dos posiciones de dos poderes autónomos del Estado. ¿Cree que fue desacertado, para concluir, cree que fue desacertado que no asistieran los ministros a la Asamblea Nacional? Creo que no se debió haber planteado como un show mediático. Venezuela no estamos para tener costos de aprendizaje. Nosotros todos tenemos una responsabilidad, el gobierno, la oposición, los poderes del Estado, como establece la Constitución, el artículo 4, trae la corresponsabilidad, y los ciudadanos. En este país estamos todos y todos tenemos nuestra cuota, parte de responsabilidad. Y hay que romper esa lógica de que el único que tiene la posibilidad de salir adelante de la crisis es un hombre que es el presidente de la República. Eso no es así. Todos los entes del Estado estamos involucrados, y dentro de la estructura del Estado están los empresarios y está el aparato productivo nacional, el cual estamos obligados a reactivar. Bien, y reemplazar. se nos agotó el tiempo, diputado, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Héctor Breña, diputado a la Asamblea Nacional por la bancada del Gran Polo Patriótico del Estado Carabobo, además vicepresidente del partido Podemos.